Enrique Dufo Mendoza, tengo 22 años de estar impartiendo clases aquí en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. La asignatura que doy es Educación Visual en la licenciatura de Artes Visuales. Es importante entender que hay un lenguaje plástico, hay un lenguaje básico para la enseñanza del arte y del diseño, y hablamos de origen del punto, la línea, el plano y el volumen. Junto con el volumen hablamos de la temporalidad, del espacio, del tiempo, y es importante entender que tanto en arte como en diseño hablamos de estos elementos del lenguaje, que la tridimensionalidad siempre va acompañada de esa espacialidad, ¿sí? Va acompañada también de esa temporalidad, algunas veces efímera, algunas veces su temporalidad no se acaba, sino continúa tiempo a tiempo. Por eso es importante entender la parte de la espacialidad y sobre todo en las dos licenciaturas de esta escuela. Es importante entender también que muchos de los proyectos que se emanan de aquí de la escuela son interdisciplinarios, donde participan estudiantes de artes visuales como de diseño y comunicación visual en las propuestas plásticas, dado que el lenguaje visual es el mismo, hablamos de punto, de línea, de plano, de color, de los elementos conceptuales, el arriba, el abajo, izquierda, derecha, son similares en las dos licenciaturas. Se puede hablar también de esa interdisciplinariedad de las dos licenciaturas. La espacialidad, la temporalidad, la tridimensionalidad se aplica exactamente igual en las dos licenciaturas. Hay una arriba, una abajo en las dos licenciaturas, entonces es importante entender que se puede trabajar de manera interdisciplinaria con estas dos. A partir del siglo pasado se empiezan a dar más fenómenos dentro del arte, donde ya el espectador no nada más es meramente el contemplador de, sino juega y es parte de, y bueno, podemos tener los ready mails, que todavía son obras plásticas donde el espectador participa, pero siguen siendo más cercanas a la parte escultórica, y hay unas como sería la instalación y la ambientación, donde el espectador empieza a estar dentro o siendo parte de esta obra. En el caso de la instalación todavía son obras escultóricas tridimensionales, pero tienen temporalidad. El espectador sigue siendo un espectador, aunque empieza a tener una relación con la imagen tridimensional, con el espacio, con el tiempo. Y en el caso de la ambientación, el espectador entra en un ambiente, entra dentro de una situación donde el artista plástico provoca sensaciones, sentimientos, una serie de gustos y disgustos, se juega con el espectador al estar dentro de. Podría poner de ejemplo una ofrenda de Día de Muertos, es una instalación, el panteón, que está lleno de instalaciones de Día de Muertos, se convierte en esa ambientación con olores, con imágenes visuales, con instalaciones o ambientaciones sonoras, de tal manera que en todos los niveles se puede ir interactuando con el espectador, no nada más se queda como meramente espectador, sino ya interactúa con el espacio, interactúa con el tiempo. Esta es una instalación que se presentó en el Museo Nacional de Arte Mexicano en la ciudad de Chicago en el 2006, y es un homenaje a los mineros de pasta de concho. Fue un proyecto que hicimos 3 personas, una alumna de diseño y comunicación visual, un alumno de artes visuales, y bueno, la idea era representar un poquito una mina, ¿sí? Tenemos la parte de abajo es una mujer de tierra que tiene en su vientre un entierro prehispánico, y bueno, había todos los elementos de una ofrenda de Día de Muertos.
Esta es una ofrenda que se hizo en el año 2008, también para el Museo Nacional de Artes, 2007, para el Museo Nacional de Arte Mexicano. También fue un proyecto interdisciplinario, participó un alumno de artes visuales, una alumna de diseño y comunicación visual, una maestra de diseño y comunicación visual y un servidor. En este caso decidimos hacerle un homenaje a Mictlantecutli, que es el dios de la muerte. Es una ofrenda hecha en su mayoría con papel amate, todo en escultura de papel. El fondo lo hicimos en papel amate y espuma de poliuretano. Esta obra es copia de una obra que está en Veracruz, y lo que quisimos fue trabajar una de las técnicas con las cuales se trabaja aquí en la escuela y homenajear al dios de la muerte. Generalmente la ofrenda se le hace a personas que han fallecido. En este caso quisimos hacer la ofrenda directamente al dios de la muerte. Bueno, esta es una ambientación que hicimos en el 2008. Las dimensiones eran 6 metros por 10 metros por 3,50 de alto. ¿Sí? Era un espacio bastante grande, nos íbamos a muchas veces más de las dos propuestas que habíamos hecho en los años anteriores. Este año se quiso hacer un homenaje a los muertos del movimiento estudiantil del 68, y sobre todo y en específico en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces tratamos de recrear el espacio de las Tres Culturas, donde utilizamos elementos prehispánicos de la colonia y del mundo moderno. También jugamos con lo que es la gráfica del 68 al recontemporaneizarla, ¿sí? Y juntándola con algunos elementos de obra plástica que estaba en ese momento y llevándolos hacia la propuesta de la ofrenda de Día de Muertos. Bueno, esta ofrenda fue hecha en el 2009. Fueron 2 alumnas de artes visuales, una maestra de diseño y comunicación visual y un servidor. La idea era hacer una especie, que la gente se metiera a un gran grabado. ¿Sí? El tema de la ofrenda es de regreso a casa, el día que los muertos regresan al calor del hogar. Y lo importante de esta propuesta es que, aparte de que era una ambientación que fuera lúdica, que fuera didáctica, que fuera interactiva, entonces la gente podía entrar, mover, tocar las cosas, que era una parte importante sobre todo para los niños. El regreso a casa lo marcábamos claramente con esa ambientación. Había una ambientación sonora también, que era poesía y música de Día de Muertos, lo que también al entrar la gente aquí con una campana de audio podía pues sentir más todavía esa presencia de todas las artes dentro de la ofrenda, ¿no?